Un hombre inocente es acusado del asesinato de su mujer y deberá adaptarse a su nueva vida en prisión, donde cumplirá una doble cadena perpetua. Por eso hoy, cadena perpetua. Recuerden que pueden apoyar el canal dándole clic al botón unirme, así podrán convertirse en miembros de Planeta Resumen y acceder a un montón de recompensas, como stickers, publicaciones exclusivas, saludos al final del video e incluso elegir la próxima película a resumir. Ahora sí, vayan a unirse a Planeta Resumen y comenzamos. Esta es la historia de Andy, a quien conocemos en medio del juicio con el cual buscan determinar su culpabilidad por el asesinato de su esposa, luego de haberse enterado que lo engañaba con su profesor de golf. Andy testifica que luego de discutir con ella fue a algunos bares y luego se armó de valor para enfrentarlos yendo a la casa del golfista en su auto. Ahí lo vemos ebrio y con un arma en la mano, pero finalmente decide conducir a casa y en el camino arroja el arma a un río. Resulta que las balas que los asesinaron a ambos son del mismo calibre que la suya, y debido a la falta de explicación lógica por parte de Andy para defenderse, es declarado culpable y sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Por otro lado, conocemos a Red, interpretado por el mismísimo Morgan Freeman, quien está cumpliendo 20 años de una sentencia perpetua y por eso se reúne con un consejo para evaluar la posibilidad de liberarlo, pero esta es rechazada. Al salir de allí, se reúne con otros prisioneros y ahí descubrimos que Morgan es uno de los líderes de la prisión, ya que puede obtener cigarrillos, alcohol y casi todo lo que quiera. Un día de 1947, Andy llega a la misma prisión luego de ser un conocido banquero, y a su llegada es recibido por el director Norton para darle la bienvenida al grupo completo. Después le dan un baño de desinfección y lo obligan a caminar desnudo junto al resto con el uniforme y una biblia. Los prisioneros más viejos hacen apuestas para ver cuál de los nuevos es incapaz de aguantar la primera noche, y no se detienen en molestarlos para lograr que uno de ellos caiga. Al día siguiente, Andy conoce al anciano Brooks con un pajarito que rescató y durante el almuerzo ve que los prisioneros viejos pagan la apuesta que perdieron la noche anterior. Durante su ducha es molestado por un hombre llamado Box que comienza a coquetearle, y con el pasar de las horas lo vemos trabajar para tratar de adaptarse a su nueva vida. Luego de un mes conoce oficialmente a Morgan y en su primera conversación le pide conseguir un martillo de roca, porque en su anterior vida coleccionaba rocas y quiere seguir haciéndolo. En un principio Morgan lo duda porque cree que él intentará escaparse, y después le cuenta que Box está interesado en él, por lo que le aconseja cuidarse al estar solo para no ser atacado por alguno de sus hombres. Con el pasar de los días, Morgan consigue el martillo para Andy y poco después nuestro protagonista es víctima de una emboscada de Box, quien lo toma a la fuerza con la ayuda de otros. Lo peor es que además de darle una golpiza, también abusan de él, y esto siguió ocurriendo exactamente igual durante los 2 primeros años de condena, convirtiendo esta pesadilla en su rutina diaria. Pero en primavera de 1949, las autoridades pidieron 12 voluntarios para trabajar fuera de la prisión y gracias a Morgan logró ser seleccionado junto a su grupo de amigos. Durante este trabajo, Andy escucha a unos policías hablar sobre los impuestos que debe pagar, así que se acerca a él para decirle una forma legal de cómo evadirlos, llamando su atención. Ahí Andy se ofrece a prepararle toda la documentación a cambio de 3 cervezas para cada uno de sus amigos, y al lograrlo hace que el resto se sintiera libre por un momento, y a partir de allí nuestro protagonista se unió un poco a Morgan. Esa noche Andy es víctima de otra emboscada de Box, pero esta vez logra defenderse para evitar ser abusado de nuevo, aunque no logra salvarse de una golpiza que lo lleva a la enfermería por un mes completo. Después de este tiempo, sus amigos intervienen con los policías, quienes les dan una brutal golpiza a Box en su defensa, y con esto dejan al abusador inválido y lo trasladan a otra prisión. Es lo mínimo que podemos hacer por sus cervezas. Además consiguen unas piedras para que Andy pueda tallar sus propias piezas de ajedrez y le dan una gran bienvenida al salir de la enfermería con cigarrillos, comas de mascar, alcohol y un gran afiche de una bella actriz de moda. Al día siguiente el director hace una inspección de celdas y cuando es el turno de Andy se acerca a él para decirle que le alegra verlo leyendo la Biblia. Después lo cita a su oficina para informarle que a partir de ahora trabajará en la biblioteca. Allí vemos que el pajarito ha crecido mucho y que el encargado del lugar es Brooks, por lo que trabajarán juntos todos los días. En esa época, muchos policías comienzan a buscarlo para pedirle ayuda con la administración de sus finanzas, ganándose el respeto de todo el mundo. Entonces Andy planea pedir fondos para ampliar la biblioteca, así que comenzó a escribir una carta semanal para el Senado con la ayuda del director, pero sin recibir ninguna respuesta. Un año después, Andy hace la declaración de impuesto para todos los empleados Shawshank, y el siguiente año programa la temporada de béisbol de la prisión con la fecha de los impuestos, para que también hiciera las declaraciones de los guardias de los equipos oponentes. Poco después vemos que Brock se encuentra molesto y amenazado con matar a uno de sus amigos porque resulta que le darán su libertad, pero él no quiere salir de allí ya que esta es la única vida que conoce porque lleva encerrado 50 años. Finalmente Brock libera a Jake y el consejo le consigue un refugio y un trabajo en el supermercado para que pueda comenzar una nueva vida, pero la rapidez de la rutina en el exterior, el difícil trabajo de su edad y la soledad no le permiten adaptarse a la libertad. Es por esto que el viejito decide escribir una carta a sus amigos en prisión, empacando
empacar sus cosas y tomar una soga para acabar con su vida, dejando a Andy y a Morgan entristecidos al enterarse de lo sucedido. Al pasar unos días más, nuestro protagonista es sorprendido con una respuesta del Senado, ya que finalmente obtuvo respuesta con una donación de $200 y cajas con muchos libros después de enviar una carta semanal durante 6 años. Con alegría comienza a ordenar todo y al encontrar algunos discos entre las donaciones, se le ocurre encerrar a la policía en el baño para poner música a toda la prisión a través de los altavoces. Cuando el director lo descubre, Andy decide no obedecerle, por lo que esta alegría le costó 2 semanas en el calabozo como castigo. Y al reunirse con sus amigos de nuevo, les dice que pudo sobrevivir gracias a la magia de la música en su interior. Un tiempo después, Morgan va a una nueva audiencia para evaluar su libertad luego de haber cumplido 30 años de condena, pero vuelve a decir lo mismo de la vez anterior y otra vez es rechazado. Para levantarle un poco el ánimo, Andy le regala una armónica, ya que de joven Morgan solía tocarla muy bien, aunque perdió el interés en ella estando en la cárcel. En 1959, el Senado acepta enviar $500 en lugar de 200 para mejorar la biblioteca de prisión, y para la época en que Kennedy fue asesinado, el lugar se transforma en un gran sitio de esparcimiento con libros y música para todos. Mientras tanto, el director implementará un programa para contratar a los prisioneros para hacer servicios públicos a bajo costo, pero en el fondo obtiene más dinero a través de negocios turbios, los cuales son blanqueados gracias al trabajo de Andy. Hay un río de dinero sucio en este lugar. Resulta que el trabajo de Andy es crear un rastro ficticio de una persona secreta que realmente no existe, y con esto poder lavar el dinero de forma segura tanto para él como para el director de la prisión. Además de esto, nuestro protagonista ayuda a muchos prisioneros a obtener su diploma de preparatoria, y una tarde mientras conversa con Morgan, escuchan llegar un nuevo grupo de condenados, entre los cuales está Tommy Williams, quien fue condenado a 2 años de prisión por robo. Lo bueno es que desde el primer momento les cae bien a nuestro grupo de prisioneros, y debido a que tiene una joven esposa y una pequeña hija, se acerca a Andy para pedirle su ayuda con su diploma. El chico nuevo es un estudiante, por lo que se convierte en el nuevo proyecto de Andy, y en 1966, al presentar su examen, Jimmy siente que decepcionó a su profesor, aunque realmente se esforzaba. Una de esas tardes, al conversar con Morgan, nos enteramos que Jimmy pagó una condena anterior de otra prisión, y ahí conoció a un tipo de nombre Elmo, quien le confesó haber matado a un hombre y a su amante mientras robaba su casa. Al contarle esto, Elmo se reía porque se enteró que condenaron al verdadero esposo de la chica en su lugar, y luego de escuchar esto, Andy se reúne con el director de la prisión para pedirle su ayuda. El problema es que él no cree esta historia, y cuando Andy se desespera por esto, comienza a hablarle sobre lavado de dinero, por lo que el director lo castiga con un mes encerrado en el hoyo. A estas alturas, Andy lleva 19 años encarcelado, y poco después Tommy recibe su diploma porque gracias a nuestro protagonista logró aprobar el examen con un promedio de 8. Ese mismo día, el chico nuevo es citado por el director en un sitio discreto para preguntarle sobre la historia que le contó a Andy, y al descubrir que es una historia verdadera, ordena matarlo frente a sus ojos. Entonces va a visitar a nuestro protagonista para contarle sobre la repentina muerte de Tommy cuando supuestamente trataba de escapar, y lo amenaza con seguir trabajando para él a cambio de protección, ya que de lo contrario se encargará de hacerlo sufrir y destruir su biblioteca. Luego de esto, los dos grandes amigos hablan sobre su situación en la prisión. Morgan dice que tiene esperanza de salir de allí algún día, y Andy le confiesa que le gustaría ir a Zihuatanejo en México para montar un pequeño hotel sobre la playa y vivir el resto de su vida allí. Le recuerda que él no mató a su esposa ni al golfista, y que siente que ella pagó los errores que cometió en su vida al entrar a esta cárcel. También le pide a Morgan hacerle el favor de visitar el sitio en el que le pidió matrimonio a su esposa cuando salga libre, porque debajo de una piedra dejó algo sepultado que debe recuperar. Después de esta charla, Morgan habla con sus amigos porque ha notado extraño a nuestro protagonista, y uno de los prisioneros confiesa que le prestó un trozo de soga, así que todos comienzan a preocuparse. Esa noche Andy termina un trabajo del director, y al regresar a su celda lo vemos con la soga en las manos, mientras que Morgan no puede dormir por pensar en lo que puede llegar a ocurrir. Al amanecer llega el momento de la formación, pero Andy no sale de su celda, y cuando el oficial encargado va por él, queda totalmente sorprendido. En eso vemos que el director se entera que ha desaparecido. Resulta que nuestro protagonista ha escapado de prisión a través de un hoyo en la pared que hizo con el pequeño martillo, y que está oculto entre el afiche de la bella actriz. Por eso el director envía un gran equipo de búsqueda, pero solo encuentran un uniforme lleno de lodo y el martillo casi deshecho. Para Morgan, cavar un hoyo con ese pequeño martillo costaría unos 600 años, pero Andy tardó menos de 20 años en conseguirlo. Resulta que los restos de rocas los escondía en su pantalón y los tiraba en el patio sin que nadie se diera cuenta. Y cuando mataron a Tommy, decidió que era el momento de marcharse, por lo que la última noche robó los documentos de la persona ficticia que creó y la ropa y los zapatos del director sin que los guardias lo notaran. De esta manera entró al túnel hasta llegar a las cañerías, en donde se arrastró por 500 metros de porquería pestilente que, sumado a todo lo que vivía en la prisión, se convierte en el precio de su libertad. Mientras que la prisión lo buscan por todos lados, Andy aparece con su identidad falsa creada en prisión en casi una docena de bancos para retirar los $370,000
$100,000 del director, que corresponden a su liquidación por 19 años de trabajo. Por si fuera poco, envía pruebas de corrupción y asesinatos que incriminan al director, pero él se quita la vida justo antes de ser detenido. Poco después, Morgan recibe una postal en blanco que provenía de una ciudad fronteriza con México, y sin dudarlo llega a la conclusión que es de parte de Andy. Con el pasar del tiempo, el resto de los prisioneros continúan recordándolo y definitivamente Morgan lo extraña. Por eso, cuando llega el momento de una nueva audiencia, da un discurso diferente, logrando obtener su libertad. Ponga esos sellos en las formas y no me haga perder más tiempo. De esta manera le asignan la misma casa de Brooks y el mismo agotador empleo que lo lleva a deprimirse, al igual que su viejo amigo, por lo que busca la forma de hacer algo que lo lleve a la prisión de nuevo para recuperar su antigua vida. Pero hay una promesa que le hizo a Andy y que está dispuesto a cumplir, por lo que viaja al sitio que le dijo su amigo y ahí encuentra una pequeña caja que tiene un sobre con dinero y una carta. Resulta que Andy planeó todo esto con la intención de que Morgan recuperara la esperanza y decidiera ir junto a él a Zihuatanejo, sin importar la libertad condicional que debe cumplir. Finalmente, nuestros protagonistas logran reencontrarse en el Pacífico y al verse se dan un gran abrazo para celebrar que nuevamente están juntos. Esto fue Cadena Perpetua. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.